18 de octubre de 2016, Duluth, Minnesota. El viento venía del lago superior como si tuviera dientes. Empujaba hojas mojadas a través del estacionamiento en líneas finas y frenéticas, de esas que parecían vivas si las veías con el rabillo del ojo. Tenía una mano en la puerta de mi camioneta y la otra en mi café, tratando de que ninguna de las dos se me resbalara cuando escuché mi nombre gritado por encima de las ráfagas. No me llamaron, me arrancaron. «Harley, ni se te ocurra volver a meterte en ese cacharro oxidado». Me quedé congelado con la puerta a medio abrir. La voz de mi hermano siempre había sido potente, el mismo tono que usaba cuando éramos niños y quería sonar mayor de lo que era. No levanté la vista de inmediato. Vi cómo se ondulaba mi café. Vi cómo temblaba la superficie como si también estuviera nerviosa. Cerré la puerta de todos modos. Mark y Jonah venían trotando por el estacionamiento desde la entrada de la cervecería, los dos con sudaderas demasiado finas para este clima, sonriendo como hombres que nunca han tenido que tragarse las consecuencias. «Solo entra», dijo Jonah, el aliento saliéndole blanco. 5 minutos. 5 minutos se convierten en 2 horas, dije. Tengo cosas que hacer. Mark se acercó lo suficiente como para que le oliera la colonia peleando contra el aire del lago. Lo sabemos, ese es el problema. Así lo planteaban, como si mi vida, tranquila, constante, sin sobresaltos, fuera algún defecto que estaban obligados a arreglar. Adentro, la cervecería estaba cálida y ruidosa, toda madera y cobre y ese olor dulce y a pan de algo fermentando. Las ventanas se empañaban por los cuerpos y la cerveza. La gente se reía demasiado fuerte, como si necesitara el ruido para demostrar que era feliz. Me guiaron hacia una mesa al fondo antes de que pudiera decidir irme. «Has estado viviendo como un monje», dijo Jonah, deslizándome una pinta como si fuera medicina. «He estado viviendo como una persona que disfruta la paz», dije. Mark apoyó los codos en la mesa. «Disfrutas estar solo. No es lo mismo». Me miró con esa expresión, mitad lástima, mitad desafío. «Ni siquiera sales con nadie». No respondí. Había muchas cosas que ya no hacía. No iba a eventos del pueblo, no me sentaba en bares donde la gente hacía preguntas, no hablaba del año en que todo se resquebrajó y aprendí lo que costaba la lealtad en un lugar pequeño. En cambio, construía cosas. Gabinetes, estantes, escalones de porche para gente que no podía hacerlo por sí misma. Trabajaba, volvía a casa, mantenía mi círculo cerrado. Eso no era soledad, era supervivencia con el volumen bajado. Jonah dio una palmada una vez. «Bien, entonces, aquí está el trato». «No», dije inmediatamente. «Aún no lo hemos dicho». «No hace falta», dije. «Ese tono significa que hicieron algo tonto y quieren que yo cargue una parte». La sonrisa de Mark se ensanchó. «No es tonto, es correctivo». «¿Correctivo?», repetí, como si la palabra supiera mal. Jonah sacó su teléfono y giró la pantalla hacia mí. Una foto de perfil. Una mujer de pie cerca del lago, cabello oscuro, sonrisa sencilla, sin maquillaje pesado, sin una pose que gritara por atención. Se veía normal, real, como alguien que preferiría estar afuera que en una ruma llena de desconocidos. El pecho se me apretó de una forma que no pedí. «Se llama Elise», dijo Jonah. «Está visitando a su hermana aquí arriba por unas semanas. Y antes de que empieces, no es una estafa. Y no está loca». Mark levantó las manos. «Te vamos a presentar». «Dije que no», les dije. «Siempre dices que no», dijo Jonah, más calmado ahora. «Por eso no estamos preguntando». Volví a mirar la foto. Elise. Tenía ojos suaves, pero no débiles, de esos que han visto algo y decidieron seguir viviendo de todos modos. Mark se aclaró la garganta. «Es solo un café, en Lunn's Cabin Café. Sábado, 2 de la tarde». Solté un aliento lento. ¿Por qué actúan los dos como si esto fuera un evento benéfico? La sonrisa de Jonah se desvaneció por un segundo, lo suficiente para mostrar algo debajo. «Porque somos tu amigo, y estás encogiéndote». Odié que diera en el clavo, no porque fuera cruel, porque era verdad de una forma que no quería nombrar. Mark estiró el brazo sobre la mesa y tocó la pantalla. «Ya le dijimos que estarías». Levanté la mirada, cortante. «¿Qué dijiste?» «Cree que eres amigo nuestro, que lo es. Relájate». Apreté la mandíbula hasta que me dolió. «Esto es una broma». Mark soltó una risa. «No, es un empuje».
Un empuje igual puede ser una broma, y no me gusta que me empujen. Jonah se inclinó, la voz baja. Harley, ella no está metida en nada. Si no lo quieres, puedes irte. Pero al menos preséntate, no nos hagas quedar como idiotas. Mark soltó una riseta. Ese barco zarpó hace años. Miré mi cerveza y vi cómo bajaba la espuma. El ruido alrededor se volvió un rugido constante. En mi cabeza vi mi cabaña en el bosque, simple, silenciosa, segura. Vi cómo se veía el lago a finales de otoño cuando los árboles ardían dorados y el agua se volvía gris astelo. Vi cómo era fácil vivir sin que nadie esperara nada de mí. Entonces vi los ojos de Elise y escuché de nuevo la palabra de Jonah, encogiéndote. Los odié a los dos por conocerme así de bien. Sábado, dije al fin, la voz plana. 2 de la tarde, café, 1 hora. Mark golpeó la mesa como si hubiera ganado algo. Sí. Jonah exhaló como si hubiera estado conteniendo el aliento. Gracias. Le señalé lento y deliberado. Si esto es una broma, si entro y hay una cámara, o sus amigas saltan, o ustedes dos están escondidos detrás de una planta. Harley, dijo Jonah, casi ofendido. No somos 12 años. Mark sonrió. Tenemos al menos 14. Me levanté, ajustándome la chaqueta. 1 hora, repetí. Y si huele a montaje, me voy. Afuera, el viento me golpeó otra vez, frío e irremitente. Me subí a mi camioneta y me quedé sentado un momento con las 2 manos en el volante, mirando a través del parabrisas el cielo gris. Me dije que lo hacía para mantener la paz, pero en el fondo sabía la verdad. Lo hacía porque una pequeña parte de mí todavía esperaba que el mundo pudiera sorprenderme de una manera que no doliera. Reticencia en el taller, decisión en la cabaña. El sábado llegó más frío de lo que tenía derecho a ser. Ese tipo de frío que se mete a través del mezclilla y hace que las herramientas se sientan más pesadas en las manos. Pasé la mañana en mi taller. La radio apagada, solo el raspar de la lija y el golpe sordo de la madera contra la madera. Las manos ocupadas evitaban que la mente se desviara. Me lo repetí una y otra vez mientras trabajaba en una puerta de gabinete que no necesitaba arreglo. La veta iba recta, sin alabeo, sin razón para rehacerla, excepto evitar. Cada pocos minutos, mis ojos se iban al reloj clavado sobre el banco de trabajo. 12:47. Demasiado temprano para irme, demasiado tarde para olvidarlo. Apagué la lijadora y dejé que el silencio se asentara. El polvo flotaba en la luz del sol que cortaba por la ventana alta, lento y paciente. El taller olía a pino y aceite, familiar y estable. Aquí nada hacía preguntas, nada me sorprendía. Ese era el problema. Me limpié las manos con un trapo y me recosté contra el banco. La quietud apretaba, más pesada que el ruido. Pensé en el café, cálido, lleno, impredecible. Me imaginé entrando y viéndola ya sentada revisando su teléfono, preguntándose si la habían dejado plantada. No me gustó esa imagen. Tampoco me gustaron la docena de peores que mi mente ofreció. Risas escondidas, lástima incómoda, esa mirada que ponen cuando se dan cuenta de que no encajas del todo en la forma que esperaban. Aún así, cerré el taller. El camino a mi cabaña duró más de lo habitual, no por tráfico, sino porque seguía disminuyendo la velocidad sin darme cuenta. La carretera se retorcía entre árboles despojados por el otoño, ramas desnudas y extendidas. El lago brillaba entre ellos en cortes fríos color plata. La cabaña me esperaba donde siempre, baja, sólida, sin nada llamativo, sin columpio en el porche, sin adornos, solo madera, piedra y un techo que no goteaba. Adentro, el aire estaba fresco y quieto. Dejé la chaqueta en la silla y me quedé allí, escuchando nada. Este lugar me había mantenido entero cuando todo lo demás se fue de lado. No me pedía nada excepto que apareciera y lo cuidara. Me eché agua en la cara, estudiándome en el espejo sobre el fregadero. Unas líneas de más de las que recordaba, cabello tocado de gris que no me gané suavemente, ojos que habían aprendido cautela por las malas. «No tienes que hacer esto», dije en voz alta. La cabaña no discutió. Me cambié de camisa de todos modos. Nada elegante, limpia, presentable. Revisé el teléfono, sin mensajes, sin números nuevos. Por supuesto, esto no era mi idea. A la 1:30 agarré las llaves y dudé en la puerta. El viento sacudía los árboles afuera, impaciente. Cerré con llave, pisé la grava y sentí ese tirón familiar. Mantente pequeño, mantente seguro, mantente solo.
Entonces imaginé esa sonrisa junto al lago otra vez, y por razones en las que no confiaba del todo, giré hacia el pueblo. Llegada con vista al lago, paranoia de broma. Loon's Cabin Café estaba justo donde los árboles se adelgazaban y el lago se adueñaba de todo. Todo ventanas y troncos envejecidos como si quisiera fingir que siempre había pertenecido ahí. El estacionamiento estaba medio lleno, locales a juzgar por las camionetas, y el lago más allá rodaba en olas lentas color acero. Estacioné más lejos de lo necesario. Viejo hábito. Salidas más fáciles. Me quedé en la camioneta más tiempo del necesario, viendo a la gente entrar y salir, parejas en su mayoría, una mujer con un niño pequeño en la cadera, dos hombres mayores discutiendo suavemente sobre quién olvidó el cebo. Nadie mirando alrededor como si esperara un remate. Aún así, mis hombros seguían tensos. Miré la hora. 1:52. Lo bastante temprano para irme sin ser grosero, lo bastante tarde para que pareciera que lo intenté. Adentro, el café olía a canela y pan caliente, ese tipo de olor que va directo a la memoria en vez de a la razón. El piso de madera crujía bajo las botas. Un menú de pizarra se inclinaba torcido cerca del mostrador. Barrí el lugar con la mirada una vez, luego otra. Nadie saludó, nadie miró demasiado. Elegí una mesa junto a la ventana desde donde podía ver el estacionamiento y el lago. La silla frente a mí quedó vacía. Dejé las llaves sobre la mesa, otro viejo hábito, y pedí un café que en realidad no quería. Cada vez que se abría la puerta mi pulso subía. A las 2:01 entró un grupo de universitarios riéndose demasiado fuerte. No era ella. A las 2:07 una pareja mayor avanzó hacia el mostrador, manos enlazadas. No era ella. A las 2:11, nada. Miré el vapor subir de mi taza e intenté no darle significado. La voz en mi cabeza repasaba salidas. Si esta era la broma, era suave. Dejarme sentado, dejarme dudar, dejarme sentirme tonto yo solo. Revisé el teléfono. Seguía nada. 2:15. Me recosté en la silla y solté un suspiro por la nariz. Por supuesto, murmuré. Así era exactamente como saldría. Sin espectáculo, sin risas, solo ausencia, de esa que te hace preguntarte por qué aceptaste desde el principio. Me puse de pie, la chaqueta a medio poner, ya redactando el texto de disculpa que nunca enviaría. Entonces la puerta se abrió otra vez. Ella no entró corriendo, no escaneó el lugar con pánico. Entró como si no tuviera ningún otro sitio al que tuviera que ir, sacudiendo la lluvia de su abrigo aunque el cielo afuera aún no había decidido caer. Cabello oscuro recogido sueltamente, suéter sencillo, botas gastadas, no estilizadas. Sus ojos se alzaron, tranquilos y buscando, y cuando se encontraron con los míos, algo en mi pecho se movió. No agudo, no ruidoso, solo se asentó, como el clima cambiando sin pedir permiso. Sonrió, pequeña e insegura, y caminó hacia mí. Olvidé las salidas. Elise entra como clima en calma. Se detuvo a unos pocos pies de la mesa, lo bastante cerca para que pudiera ver el leve rosado en sus mejillas por el frío. ¿Harley?, preguntó. Su voz era firme, no ensayada, no apologética. «¿Ese soy yo?», dije, sorprendido de lo normal que sonó mi propia voz. «Soy Elise. Perdón por llegar tarde. El perro de mi hermana decidió que la basura era un desafío personal». Esperé el resto. La risa enlatada. La revelación. No llegó nada. «Está bien», dije. «Yo llegué temprano». Sonrió otra vez y dejó su bolso, cuidadosa, como si no quisiera invadir el espacio. «Yo también casi siempre. Hoy simplemente no estuvo de acuerdo conmigo». Pidió té, luego volvió hacia mí, las manos plegadas sueltas sobre la mesa. Sin teléfono, sin buscar el lugar. Solo atención. Me descolocó. «Entonces», dijo, inclinando ligeramente la cabeza, «Jonah y Mark dijeron que tú construyes cosas». Sentí un destello de irritación y alivio
de que mis amigos al menos hubieran dicho la verdad sobre algo. Intento no arruinarlas, dije. Eso le sacó una sonrisa real, más suave, más cálida. Me gustan las personas que hacen cosas con las manos, dijo. Se siente honesto. La palabra cayó más pesada de lo que debía. Hablamos como hablan la gente cuando ninguno intenta impresionar. Del lago, de por qué el otoño hace que todo se sienta más afilado, de lo extraño que era visitar un lugar hermoso sin pertenecerle. No indagó, yo no esquivé. Cuando hubo pausas, se quedaron cómodas en vez de desesperadas. Noté cosas sin intentarlo. La forma en que escuchaba con toda la cara. La cicatriz cerca de su muñeca que no escondía, pero tampoco explicaba. La manera en que sus hombros se mantenían relajados, como si no se preparara para la decepción. En algún momento, me di cuenta de que ya no estaba esperando el remate. ¿Y cómo los conoces?, preguntó, inclinando ligeramente la cabeza como si mis amigos pudieran entrar de golpe en cualquier momento. Larga historia, dije. No presionó, solo asintió. Me gustan las historias largas, cuando la gente las cuenta a su tiempo. La hora pasó sin que ninguno mirara el reloj. Cuando terminó, no se sintió como escape, se sintió como interrupción. Afuera, el lago se había puesto más oscuro, el viento más suave. Nos quedamos cerca de nuestros autos, manos metidas en los bolsillos. El aire entre nosotros inconcluso. Esto estuvo bien, dijo. No esperanzada, solo factual. Sí, lo estuvo. Dudó, luego se rió bajito. No tengo tu número, y me estoy dando cuenta de que así suele ir esta parte. Me llevé la mano al teléfono, luego me detuve. Me gustaría verte otra vez, dije en su lugar. Su sonrisa se sostuvo. Bien, a mí también. Intercambiamos números sin ceremonia, sin promesas, sin bromas. Me saludó con una mano cuando se fue, y yo me quedé ahí más tiempo del que pretendía, viendo cómo sus luces traseras desaparecían. Por primera vez en años, el silencio que siguió no se sintió como retirada. Días tranquilos, primeras elecciones. Pasaron 2 días sin una palabra. Al principio no le di importancia. La gente tenía vidas, las visitas terminaban, el impulso se desvanecía. Volví a mis rutinas. Mañanas de taller, almuerzos silenciosos, tardes en que el lago se oscurecía temprano y la cabaña se llenaba de sombra. Aún así, me descubrí escuchando mi teléfono. La segunda noche, la lluvia llegó de lado, golpeando las ventanas como si pidiera permiso. Yo estaba aceitando la pata de una mesa cuando mi teléfono vibró sobre el banco. Número desconocido. Soy Elise. No estaba segura de si eras del tipo de persona que escribe primero. Esperaba que sí. Me quedé mirando la pantalla más de lo necesario. Puedo serlo, escribí, si vale la pena. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron, volvieron. Hay un sendero junto al lago que mi hermana me mostró, si estás libre mañana. Lo estaba. Caminamos en vez de hablar mucho al principio. El sendero iba cerca del agua, resbaloso por las agujas caídas. Ella llevaba un perro, un mestizo tranquilo, de hocico gris, que se movía como si confiara en el mundo. Dijo que se llamaba Auguste. Él elige a la gente, dijo, viéndolo acercarse a mí. Y lo hizo. Me arrodillé, le rasqué detrás de las orejas, sentí que algo en mi pecho se aflojaba sin pedir permiso. Eso normalmente tarda, dijo ella. Supongo que tuve suerte. Sonrió, pero había pensamiento detrás. Empezamos a vernos así, pequeño, constante. El café se convirtió en pan compartido en el pasillo del supermercado. Las caminatas se volvieron cenas silenciosas donde nadie actuaba. No le expliqué mi pasado. Ella no ofreció el suyo. Dejamos que la presencia hiciera el trabajo. Hasta que una tarde, el pasado salió de un pasillo que decía panadería. Mark se quedó helado cuando nos vio juntos. Su sonrisa vaciló. Elise notó. ¿Amigo?, preguntó con suavidad. Mi hermano, corregí, la voz pareja. Algo pasó entre Mark y yo. Peso viejo, sin resolver. Abrió la boca, luego la cerró. Elise apoyó su mano ligeramente en mi brazo. No posesiva, anclándome. Esa noche, la lluvia nos atrapó en la cabaña. Me miró moverme por el espacio como si importara. Le conté por qué me fui del pueblo una vez.
¿Por qué el silencio había sido más seguro que pelear con hombres que confundían poder con verdad? Escuchó. No se estremeció. Cuando la besé, no fue urgente. Fue cuidadoso, elegido. Y en ese momento silencioso, entendí algo con claridad por primera vez. Pasara lo que pasara después, familia, verdad, ajuste de cuentas, no lo enfrentaría solo. El regreso y lo que permanece. No planeaba volver al pueblo. Sucedió como suceden las cosas reales, en silencio, después de que pasara suficiente tiempo como para que el miedo dejara de ser ruidoso. Elise nunca presionó, solo se quedó. Caminó a mi lado. Dejó que la verdad saliera cuando estuviera lista. Lo que ella no sabía al principio era que mi ausencia no había sido una retirada, había sido preparación. Cuando mi padre murió, el jefe del pueblo, que controlaba más tierra de la que trabajó jamás, se movió rápido. El papeleo cambió de manos. Se susurraron promesas. Mi hermano se paró a su lado, eligiendo seguridad sobre sangre, influencia sobre honestidad. Yo me fui en lugar de desangrarme contra un sistema que ya estaba decidido. Pero el tiempo tiene una forma de aflojar las mentiras. La reclamación que presenté no fue dramática, sin gritos en una corte, sin amenazas, solo registros, escrituras, fechas que no cuadraban, la verdad extendida donde no podía ignorarse. Cuando regresé, la gente miró 2 veces, algunos apartaron la mirada. La confrontación final ocurrió en una oficina municipal con mala iluminación y un empleado cansado, sin voces elevadas, sin armas, solo la cara de mi hermano cuando entendió que yo no estaba allí para discutir, estaba allí para terminarlo. La tierra volvió a mí, no porque la exigiera, porque siempre había sido mía. Después, caminé hacia el frío con Elise a mi lado, su mano firme en la mía. El lago estaba calmado ese día, extendido, amplio y honesto. ¿Estás bien?, preguntó. Asentí. Y lo dije en serio. La venganza no se sintió como victoria. Se sintió como cierre, como dejar algo que había estado cargando demasiado tiempo. Volvimos a la cabaña, no para escondernos, sino para construir. Una vida que no requería aprobación. Un amor que no necesitaba ruido para probarse. Aprendí algo tarde, pero lo aprendí limpio. La gente que te traiciona cuenta con tu silencio. La gente que te ama no apura tu voz, espera a que llegue. Y a veces el mayor acto de desafío no es contraatacar. Es elegir quién tiene derecho a caminar a tu lado cuando la verdad por fin llega a cobrarse.